Soy Daniel Chacón Anaya, soy el director del programa de energía de la Iniciativa Climática de México y nuestra principal preocupación es promover la descarbonización de la energía y de otras actividades también económicas del país, y todo ello en armonía y en coordinación con los compromisos de México ante el Acuerdo de París. La necesidad de combatir el cambio climático y de mantener el calentamiento de la atmósfera por debajo de los 2 grados centígrados es el principal objetivo de esta iniciativa, y particularmente lograr esto disminuyendo las emisiones del sector de la energía eléctrica. Bueno, nosotros atacamos 3 áreas fundamentales. Una es precisamente el área de energía, la otra es el área de transporte también, y una tercera área es la política climática. Cada una de estas áreas tiene sus propios retos. Yo diría que la que más ha avanzado es la parte de energía eléctrica, donde a través de una serie de leyes que se emitieron hace ya 3 años, hemos ido avanzando en la introducción de las energías renovables para sustituir las energías a base de combustibles fósiles. El sector transporte es bastante más complicado, es un sector muy difuso, con una dispersión de responsabilidades muy grande, que es difícil de meter en cintura en términos de emisiones, pero tenemos una gran esperanza de que la electrificación de la movilidad nos va a llevar precisamente a mitigar una gran cantidad de emisiones que provienen de este sector, que además es el que contribuye más al cambio climático. Y en la parte de política climática, pues seguimos muy de cerca lo que se hace a nivel de gobierno y de sociedad, precisamente para ir impulsando medidas de mitigación que nos permitan ir reduciendo las emisiones de acuerdo con el ritmo que nos marcaría precisamente mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados. Recientemente salió un informe de las Naciones Unidas donde nos dice que es urgente tratar de limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados, y que si no lo hacemos tendremos los efectos ya fuertes del cambio climático en un tiempo tan corto como 12 años. Entonces sí urge tomar todas las acciones necesarias para poder mitigar las emisiones y evitar estos problemas. Bueno, desde un principio se habla precisamente del efecto invernadero, y lo que sucede con la Tierra es algo muy similar. La capa de aire que tenemos sobre el planeta, que además es una capa muy delgada, significativamente nada más tendrá 12 kilómetros de espesor, tiene y está acumulando una cantidad importante de dióxido de carbono. Recordemos que la atmósfera es básicamente oxígeno y nitrógeno, pero con la cantidad de dióxido de carbono que producimos en muchas actividades económicas, y un ejemplo muy simple es el escape de los coches que están constantemente emitiendo CO2. En esa cantidad de CO2 que se está incrementando en la atmósfera y que no se elimina, actúa como si fuera un vidrio en un invernadero, y el vidrio lo que hace es que deja pasar ciertas longitudes de onda de radiación térmica, es decir, el calor que recibimos del sol, una parte pasa a través del vidrio, y ese calor calienta objetos dentro de la casita del invernadero. Esos objetos a su vez emiten calor, otra radiación infrarroja, pero la emiten en una longitud de onda diferente, y el vidrio es opaco a ese calor. Entonces lo que sucede es que tenemos una entrada de calor grande de parte del sol, pero todo lo que está en la superficie terrestre y que se calienta y que emite esta radiación de regreso hacia el espacio, no la puede sacar completa, y entonces una parte del calor se queda y se acumula. Si tomamos por ejemplo la última glaciación que ocurrió hace 11.000 años, y que todo el mundo estaba muy familiarizado con las películas animadas que han salido sobre la edad de hielo, recordemos que esa glaciación que terminó hace como 11.000 años provocó una capa de hielo sobre la ciudad de Chicago
de 1 kilómetro de altura y que solo fue suficiente que la Tierra se calentara 3 grados centígrados para que el hielo se retirara hasta el norte de Canadá. Entonces, pequeños incrementos en la temperatura promedio del planeta pueden tener grandes consecuencias. Y lo que estamos viendo con el cambio climático es que el incremento de temperatura puede llegar a ser tan alto como 3 grados o más a finales de este siglo, si no hacemos lo que tenemos que hacer para evitar que esto suceda. Entonces, lo que se prevé es que con 3 grados centígrados por encima de la temperatura que teníamos antes de estar emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, vamos a tener un clima muy descontrolado. Recordemos que los huracanes se deben al calor de los océanos, y los océanos van a empezar a cobrarnos la factura con más huracanes, tormentas destructivas, que además perturban el clima, perturban los patrones climáticos de la Tierra, y que en algunos lugares van a provocar estos huracanes y en otros van a provocar sequías intensas. Incluso el frío tan fuerte que se ha manifestado con el vórtice polar y que ha sepultado de nieve Estados Unidos y Europa, también tiene como razón de ser el cambio climático. Entonces, vivir en un planeta con un clima desquiciado, pues difícilmente puede garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Por eso nuestra preocupación es que tomemos los pasos decisivos ahora, que todavía tenemos tiempo, y evitemos que incluso los jóvenes de hoy y los niños que van a estar viviendo a fines de este siglo, evitarles un planeta con un clima descontrolado.